Bienvenidos a PS Tutoriales. Vamos a ver cómo podemos realizar el diseño que estáis viendo de fondo, así que si os interesa aprender, quedaros a ver el vídeo. Vamos a aprovechar este tutorial para practicar fundamentalmente dos cosas que ya os he enseñado en tutoriales anteriores. Por un lado, vamos a practicar la creación del efecto de Digital Painting y por otro lado vamos a poner en práctica los tutoriales que os he compartido de creación de luces para ponerle luz a este farolito. Así que vamos allá. Vamos a empezar por abrir un documento nuevo. El tamaño va a depender de vuestros gustos y de la finalidad que queráis darle a este diseño, ya que podéis utilizarlo como postal navideña, como fondo de pantalla, en fin, lo que queráis. Lo siguiente que vamos a hacer es archivo colocar y vamos a colocar uno de los fondos que os he dejado. A continuación vamos a abrir y recortar la imagen de nuestra modelo, os voy a dejar dos. Y yo ya la tengo recortada por motivos de tiempo, así que simplemente me voy a archivo colocar. En este tutorial vamos a utilizar principalmente la herramienta pincel mezclador. Lo que vamos a hacer es un trabajo no destructivo, por eso hemos creado una nueva capa en la que vamos a trabajar el efecto. A diferencia del tutorial de Butterfly en el que os enseñaba a hacerlo directamente sobre nuestra imagen, en la capa de nuestra imagen, en esta ocasión vamos a hacerlo en una capa aparte, en una capa nueva, de tal forma que el efecto que vayamos logrando de Digital Painting se irá creando, entre comillas, en esa capa nueva, y en la capa de abajo tendremos nuestra imagen original sin tocarle para nada. ¿Qué parámetros vamos a utilizar de esta herramienta? Bueno, pues no puedo deciros un valor exacto porque va a depender muchísimo de la imagen sobre la que estéis trabajando. Para este tutorial, por ejemplo, para la piel he utilizado el parámetro de pincel húmedo mezcla ligera, que luego he ido alternando con mezcla suave, mezcla elevada. Es que ya depende mucho del efecto que queráis lograr. Podéis ir cambiando. Por ejemplo, en el de Butterfly creo recordar que había utilizado el de pincel húmedo ligero o algo así. Es decir, id probando, ¿de acuerdo? Y el efecto que más os guste, pues ese es el que vais a utilizar. Tampoco tenéis por qué utilizar uno de los efectos o parámetros por defecto, porque podéis manejarle en cualquier momento esos valores que veis ahí arriba, ¿vale? La humedad, la carga. Lo importante es que tengáis más o menos la barra de herramientas como la tengo yo, es decir, que se limpie el pincel en cada uso y sobre todo tener marcada la opción de muestrear todas, porque si no tenéis marcada esta opción, por mucho que hayáis creado una capa nueva, no va a tomar la muestra de las capas inferiores. Yo en este caso tengo activada también la capa del fondo, pero lo suyo es que tengáis solo activada la capa de la chica, entonces la muestra la va a hacer solo de las capas que tengáis visibles, es decir, la capa de la chica. Porque si en algún momento, por ejemplo en los bordes, no tenéis cuidado y os pasáis, lo que va a pasar es que estáis tomando una muestra del fondo y vais a mezclar color de fondo con color de la piel de la chica y eso no lo queremos. Voy a pasaros el vídeo un poco a cámara rápida porque en realidad este tipo de técnicas que son sencillas en su base pero en realidad consisten en repetir siempre lo mismo, pues yo entiendo que el tutorial se puede hacer bastante largo si os pongo el proceso completo. Así que bueno, repito. Nos vamos a la barra de opciones de la herramienta, vamos a ir cambiando dependiendo de nuestras necesidades y simplemente se trata de repintar por encima de la imagen. Ahí por ejemplo veis que estoy aprovechando para alargarle las pestañas. Parece que se las estoy dibujando yo, pero en realidad lo que estoy haciendo simplemente es estirarlas. Porque esta herramienta, el pincel mezclador, como su propio nombre indica, mezcla los colores y además dibuja, porque es un pincel, es decir, aprovecha esa mezcla de colores para redibujar.
Por eso tenéis que tener mucho cuidado y hacer los trazos siempre siguiendo las propias líneas o formas de la imagen. Es decir, no pintéis a través, porque entonces se van a mezclar colores que no queremos que se mezclen. Podríamos haber utilizado también en este tutorial la herramienta dedo, el smooth, pero la diferencia es que el smooth lo único que hace es difuminar colores. No nos sirve, por ejemplo, para dibujar. Por lo tanto, me gusta muchísimo más esta herramienta para crear el efecto de Digital Painting. Me estáis viendo ahí de vez en cuando visualizar solo la capa en la que tenemos el efecto, porque lo suyo es que al final del trabajo logramos tener en esa nueva capa que hemos creado el efecto, es decir, la chica por completo. Si quedan algunos huequitos, bueno, pues no pasa nada, siempre tenemos debajo la capa original para que nos sirva como de base para la máscara que le estamos creando. Vamos a ver entonces el proceso un poco a cámara rápida. Ahí me vais a ver pues trabajar lo que es toda la zona de piel primero, pues no sé, lo he decidido así, aunque realmente no tenéis por qué trabajar la piel primero, el pelo después, la ropa después, no, eso depende de vosotros, podéis ir todo a la vez. Yo lo he hecho así porque he ido cambiando los valores de la herramienta pincel mezclador, como os comentaba antes. Para la piel he utilizado un parámetro o unos parámetros, para el cabello, por ejemplo, he utilizado otros, para la ropa otros. ¿Qué parámetros? Pues lo dicho, vais probando y el que más os guste. Os puedo dejar en la entrada de la web, que acompaña siempre a los tutoriales que os comparto, los parámetros exactos que yo he utilizado, pero en el tutorial pues si hacéis un pause ya los veis y si no pues os fijáis un poquito más y ya está, no necesitáis que yo os los comente porque como os digo depende mucho de vosotros. Seguimos viendo un poco el proceso a cámara rápida, ahí estoy trabajando lo que es toda la zona de la ropa. Importante, como os he dicho, seguir las líneas de la ropa, sobre todo ahí en el jersey es muy importante. Para que no se nos mezclen zonas de colores en zonas de sombra con zonas con más luz. Y la ropa voy a saltaros ciertos pedacitos del vídeo porque es que es siempre igual. Luego con el gorro de Papá Noel pues va a ser un poco lo mismo. En la zona de la pelusilla del gorro, la zona blanca, podéis utilizar pinceles de cabello si queréis, y en la zona pues ya de lo que sería el fieltro rojo pues un pincel normal nos serviría. Vamos a ver entonces un par de cosillas que os quiero comentar sobre la zona del cabello, así que vamos allá. Cuando estamos trabajando el cabello pues es un poco lo que os comentaba antes, os fijáis que al utilizar esta herramienta, el pincel mezclador, no solo estamos mezclando colores, sino que también aprovechamos esa mezcla de colores para redibujar. Entonces de esta forma podemos alargar mechones de cabello y nos va a dar la impresión como que estamos dibujando nosotros el cabello, le estamos alargando las puntitas al cabello. Incluso podemos rellenar huecos donde antes no había cabello, pues rellenamos y ahora sí los hay. Y para este efecto del cabello vamos a utilizar unos pinceles especiales, unos pinceles diferentes. Lo bueno de esta herramienta es que podemos utilizar formas de pincel o packs de pinceles como utilizaríamos con la herramienta pincel normal. Esto también lo podemos hacer con la herramienta dedo, pero como os digo me gusta mucho más trabajar este efecto con la herramienta pincel mezclador. Os voy a dejar por lo tanto unos pinceles de cabello que sirven para dibujar pues mechones de cabello y estos pinceles son los que vamos a utilizar para hacer el efecto en el pelo. Como estáis viendo ahí es como si estuviésemos dibujando cabello. De hecho podéis aprovechar esta técnica si no tenéis mucha maña dibujando cabello vosotros mismos. Con esta técnica podéis practicarlo y yo creo que os va a servir para que luego cuando intentéis dibujar cabello vosotros mismos ya vais a tener más práctica. Cuando ya terminemos con el efecto de Digital Painting vamos a crear una nueva capa de ajuste, en este caso de color uniforme.
vamos a aprovechar antes de nada hacer control más clic sobre la miniatura de la chica para que cuando creemos la capa de ajuste ya nos la cree con la selección de la chica en su máscara de capa. Elegiremos un color azul grisáceo y vamos a poner esta capa en modo color. Nos va a servir para poner a la chica de una tonalidad más fría y acorde con el fondo de nuestra imagen y también para quitarle un poquito de saturación. De momento la vamos a desactivar porque nos estorba para seguir con los efectos que vamos a crear. Justo por debajo de esta capa de ajuste que acabamos de crear, vamos a crear otra capa de ajuste también de color uniforme, pero en este caso de color blanco. Y vamos a ponerla en modo luz suave o superponer, eso ya depende de vosotros. Nos situamos sobre la máscara de capa y con control I la invertimos. Y ahora vamos a hacer un efecto que se puede parecer un poco al D&B, al sobreexponer y subexponer, que nos va a servir para darle luces a nuestra imagen. Lo que vamos a hacer es tomar la herramienta pincel y con color blanco como frontal para poder destapar el efecto, vamos a ir pintando con diferentes opacidades sobre la máscara de capa. De esta forma vamos a dar luz en ciertas zonas. Por ejemplo, podemos aprovechar para darle luz al iris del ojo, ahí lo estamos aclarando un poco. Como os he dicho, podéis alternar entre el modo de fusión superponer o luz suave y os quedáis con el que más os guste. Al final yo lo dejé en superponer. Ahí, como veis, estoy dándole un poco de luz a los ojos. Podríamos hacerlo también con una capa de curvas, por supuesto, aplicando la técnica de D&B, como os he comentado, pero en este caso vamos a hacerlo así, con otras capas de ajuste. Ya os he dicho en otros tutoriales que podíamos crear luces también con capas de ajuste, y es lo que estamos haciendo aquí. En este caso, el ejemplo es con una capa de ajuste de color uniforme. Ahí estoy dándole luz en la zona de los ojos, y esta técnica sería la forma no destructiva, de trabajo no destructivo, que sería igual a la que os enseñé en el tutorial de Butterfly o en el tutorial de Natura, que recordáis, los que lo hayáis visto, que lo que hacíamos es crear una capa nueva y pintar trazos de luz. Con color blanco pintábamos las luces y con un color negro u oscuro pintábamos las sombras. Bueno, pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso es una forma de trabajo no destructivo porque, como veis, estamos utilizando capas de ajuste y máscaras de capa. Si nos equivocamos, pues no tenemos más que irnos a la máscara de capa y repintar por encima de color negro para ocultar el efecto. Muy bien, pues con esta capa de ajuste de color uniforme de color blanco, lo que estoy haciendo es pintando zonas de luz. Por lo tanto, le vamos a pintar la zona de los ojos, un poco el puente de la nariz, un poco los bordecitos de la nariz. Podemos pintarle también el borde de los labios. Podemos pintarle también brillitos en el labio. Y si nos equivocamos, lo dicho, control Z para dar paso atrás o cambiamos a color negro y repintamos por encima. No sé si os ayudará de algo, pero las zonas de luz que vamos a pintar son las mismas que pintaríamos en la vida real cuando utilizamos maquillaje, es decir, son las zonas donde se aplica el iluminador. Por lo tanto, es la zona del pómulo, la zona del lagrimal del ojo, un poco la puntita de la nariz, el arco de Cupido, ¿vale? Eso os lo digo un poco por si os sirve de algo y os da alguna idea comparándolo con la realidad, ¿vale? ¿Veis? Ahí, por ejemplo, estoy pintándole un poco la zona de los pómulos. Y este efecto podéis aplicarlo luego sobre otras zonas que no sean el rostro, es decir, podemos iluminarle ahí la zona de los deditos. Básicamente estoy repintando en las zonas que ya hay luz para darle un poquito más de volumen a las luces, ¿veis? También podemos hacer esto sobre zonas de ropa, sobre zonas de cabello, ¿vale? Porque al final, como os digo, lo que estamos logrando es darle un poquito más de volumen a ciertas zonas de la imagen. Volumen a las zonas de luz.
Cuando ya estemos contentos con el efecto que hemos creado de las luces, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con las sombras. La técnica es la misma. Vamos a crear otra capa de ajuste, en este caso también de color uniforme, pero en lugar de color blanco vamos a elegir un tono oscuro. Os aconsejo que no os vayáis al negro completo porque suele quedar bastante duro, bastante bruto, por así decirlo, y yo he preferido irme a un color que sea cercano al negro pero que no sea el negro puro. Y en este caso pues podemos utilizar el modo de fusión multiplicar. En algunos casos también os puede funcionar el modo de fusión superponer, pero eso pues ya depende un poco de vuestros gustos. Vosotros vais probando y lo que más os guste. Y repetimos la técnica anterior. Invertimos la máscara de capa con control I y sobre la máscara de capa con el pincel en color blanco vamos pintando a diferentes opacidades, en este caso las zonas de sombra que queramos potenciar. Entonces podemos potenciar un poco la zona de los ojos, del maquillaje de los ojos, un poco la zona de los pómulos, es decir, el borde del ojo, todas las zonas de sombra que queráis darle más volumen. Una vez hecho esto, vamos a entrar ya de lleno en lo que es iluminar el farolillo que tiene la chica. Esto os lo voy a pasar a cámara rápida y poco os voy a explicar al respecto, porque quiero aprovechar este tutorial para ver si realmente habéis entendido los tutoriales anteriores que os he compartido, porque a mí de nada me sirve que cojáis un tutorial mío y copiéis al pie de la letra lo que yo hago. El tutorial os enseña la técnica y luego lo que tenéis que hacer vosotros es aplicar esa técnica en otros trabajos. Por lo tanto, a mí lo que me interesa aquí es saber si habéis entendido la técnica de crear luces y sombras. La base de crear una buena iluminación, en este caso en el farol, es utilizar varias capas. Es imposible crear una luz que se vea realista con solo un par de capas. Por lo tanto, vamos a tener que crear muchas capas con diferentes opacidades, con diferentes modos de fusión, que combinadas entre todas son las que nos van a dar ese efecto de luz más real. Entonces, bueno, empiezo un poco pintando la base de esa velita que veis ahí en el interior de color blanco, luego un color más amarillito, por ejemplo en modo trama o en modo luz suave. Es que no os puedo decir un modo de fusión concreto para todos los trabajos porque depende muchísimo de las imágenes que utilicéis. En algunos casos os quedará mejor el modo trama, en otros casos os quedará mejor el modo luz suave o superponer, en otros casos podréis utilizar modos como sobreexponer color o sobreexposición lineal, que son como más llamativos, dan más contraste, iluminan mucho más. Por lo tanto, ir probando. Con lo que os tenéis que quedar es con que para crear una buena luz hay que utilizar muchas capas. ¿De acuerdo? Y ahí al final estáis viendo que he utilizado un montón de capas y al fin y al cabo yo lo que he hecho, como veis, es ir probando el modo de fusión que más me convenía. Como al final vamos a tener muchas capas de luz tanto por encima como por debajo del objeto que estamos iluminando, lo suyo es que creemos grupos. Entonces seleccionamos todas las capas y las metemos en un grupo. Ahora vamos a crear ambiente o una luz ambiente en toda la composición. De forma muy sencilla lo que estoy haciendo es pintando de un color amarillito naranja en la zona donde está el farol y luego lo que es todo alrededor estoy pintando de una tonalidad entre azul grisáceo o una cosa así. Y luego lo que voy a hacer es que esta capa le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano bastante grande para que estos colores se mezclen y luego podéis ir probando modos de fusión. Yo creo que al final utilicé el modo color, no estoy muy segura, pero bueno, ahora lo vais a ver ahí. Y esto lo que hace es crear como un efecto de ambiente en toda nuestra imagen. A partir de aquí ya es darle unos extras, unos ajustes extras a nuestro trabajo. Ya podemos activar esa capa que teníamos ahí de antes, de color uniforme en una tonalidad azul grisácea. Ya podemos activarla en este punto.
Vamos a crear ahora un efecto marco en nuestra imagen. Para ello creamos una capa nueva y con un color azul grisáceo oscuro vamos a pintar un poquito sobre los bordes de nuestra imagen para hacer como ese efecto manual de viñeteado. Y esta capa podéis ponerla en modo multiplicar si queréis. Y ahí tenemos ese efecto marco bonito. Y aquí ya podríamos dar por terminado nuestro trabajo. Lo que pasa es que yo he querido añadirle más cosas. Os voy a dejar un ciervo que me parece precioso en PNG y simplemente lo que estoy haciendo es yéndome a la capa fondo y desde archivo coloco ese ciervo y quiero colocarlo detrás de la valla. Entonces para ello pues primeramente tengo que colocarlo en la zona que yo quiero y luego con ayuda de máscaras de capa voy a borrar aquellas zonas donde se supone que la valla pasa por delante del ciervo. Después vamos a crearle una sombra, una ligera sombra para integrarlo un poquito mejor. Una buena sombra, al igual que las luces, necesita varias capas, ayudarse de desenfoques y todo eso. Así que bueno, espero que lo pongáis en práctica. Después vamos a archivo colocar y vamos a colocar por último un fondo que os he dejado y de este fondo, una vez que lo coloquemos, lo único que quiero son estas zonas de delante que están como desenfocadas, que parecen como vallas, pues con eso es lo que con lo que me voy a quedar. Entonces con ayuda de una máscara de capa invertida, ya sabéis, os situáis sobre la máscara y con control I la invertís, vamos a visualizar con ayuda del pincel sobre la máscara en color blanco solo esas zonas, para darle como un efecto de desenfoque, ¿no? Como que esas vallas están delante de la chica. Para terminar de integrar, y aquí os podéis poner creativos, no tenéis por qué seguirme al pie de la letra, yo lo que he hecho ha sido crear pues un par de capas más, con ayuda de un pincel y un color gris, pues he pintado un poquito sobre la zona del ciervo y un poco sobre los bordes, es decir, todo menos la zona de la chica y del farol, para oscurecer un poquito más lo que es esa zona del fondo, ¿no? Como para dar un ambiente como que la chica está en un ambiente como más nocturno, por así decirlo, y que ese farol es el que le ilumina. También podemos crear una capa de ajuste de degradado de color frontal a transparente, que ahí estáis viendo los parámetros, podéis pausar y copiarlos. Y ese degradado viene solo de la parte izquierda y lo ponemos en un modo de fusión que nos ayuda a oscurecer todavía más la imagen. Y con la máscara de capa, de esta capa de ajuste, podemos quitar ese efecto de la zona donde está la chica. Y ya para terminar, y sí que ya no os enredo más, os voy a mostrar algunos efectos de plugins adicionales que podéis utilizar para enfatizar todavía más vuestro diseño. El trabajo gordo, por así decirlo, lo habéis hecho vosotros a mano. Este filtro, este plugin solo sirve para enfatizarlo, es decir, el mérito es vuestro, no es del plugin. Es importante que utilicéis los plugins como un extra, no como la base de vuestro trabajo, porque las personas que basan sus diseños en el uso de plugins, desde mi punto de vista, es gente que no tiene ni puñetera idea y que no sabe hacer cosas por sí misma, que es plugin dependiente, como digo yo. Vamos a combinar todas las capas visibles de nuestro trabajo en una capa nueva con ayuda de Control Alt Shift y E y nos vamos a ir a un filtro topaz. Va a ser el topaz Adjust 5 y dentro de Adjust 5 en la lista de Adjust 4 Preset List hay uno que se llama Enhance. Bueno, pues ese es el que podemos utilizar en este caso porque nos ayuda a enfatizar muchísimo más ese efecto de volumen de luces que hemos creado. Como siempre, yo os aconsejo que creéis una máscara de capa y sobre la máscara de capa dejéis solo ver ciertas zonas de vuestro diseño para que el plugin no se aplique a toda la imagen porque queda demasiado exagerado. Con ayuda de la máscara de capa podemos tener un mayor control de las zonas que queremos que se visualicen y cuáles no. Y entonces nos queda este efecto pues mucho más natural desde mi punto de vista.
Y hasta aquí el tutorial, espero que le saquéis mucho partido, podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales y espero que os haya servido, que os sea muy útil para practicar el efecto de Digital Painting y sobre todo el de creación de luces. Yo me despido, hasta un próximo vídeo, besitos.